Ah, bueno, sería un... Sí, eso sería más un hack. Vos decís que el link, el... No, claro, lo que va dentro del href, como cambia para español e inglés, sí, se podría hacer. De que en vez de guardar, poner la clave y el mensaje, pones la clave, el link, y después en la vista le pones lo traes del archivo de mensaje, el link. Sí, se podría hacer. Ah, ¿ya está? Ah, No, no tiene personalizado nada, pero te lo podés si necesitas mostrar un archivo. ah. Ah, pero le puedo... ¿Qué es el tran, José? Le cargamos las personalizaciones rápido. A ver si funciona. Bueno, retomamos un poco. Eh, Me preguntaba Martín, porque recién vimos un ejemplo de personalizar Padlet, etcétera, de cómo hacemos para encontrar los archivos que queremos personalizar de manera fácil y rápida. Eh, Obvio que si se ponen a buscarlos van a terminar encontrando, pero les voy a explicar más o menos la forma de encontrarlo fácil. Si ustedes eh, ven la URL del proyecto, arriba van a ver que la URL dice acceso. En Chulupí hay un mapeo directo entre la URL y la operación. Si acá en la URL me parece acceso, es porque la operación está en operaciones acceso. Les voy a mostrar acá en el proyecto. Va a estar en source, SIU, operaciones, acceso. No sé si se llega a ver ahí. Acá. Es una manera fácil de encontrar la operación. Ah, dale, bueno. Lo muestro por sistema de archivo. Excelente.
Vamos a donde está el proyecto, Guaraní 3W. Source, que es la carpeta que está los fuentes, Sue, que es la que está el código nuestro, operaciones, donde están todas las operaciones, y como en la URL me apareció acceso, sé que se trata de la operación acceso. Veamos otro ejemplo. Sí. Control y... Ah, antes no me estaba dando bolilla. Sí, le damos ahí. Ah, igual la letra queda chiquita. La operación es acceso. Si ustedes de repente dicen, ah, quiero ver la operación esta, fecha de examen, ven que acá la URL cambió y dice fecha de examen. Entonces, sencillo. Es la operación, tiene que estar por acá, fecha, guión bajo examen, esta de acá. ¿Se entiende más o menos cómo buscarla? Es muy simple cómo buscar las operaciones. Hay un mapeo directo. El nombre de la carpetita se mapea con lo que va a aparecer en la URL del proyecto. ¿Cómo? Adentro está toda la operación. Si quieren ahora les muestro. Acá tenemos otro ejemplo. Horarios cursadas. Tiene que estar también acá. Horarios cursadas. El nombre de la carpeta mapea con la URL. Bueno, dijimos que la primera es acceso. Ahora después tenemos el Padlet. Ahí, no sé si prestaron atención, igual no se ve porque está muy chiquito. Abajo de todo hay una barra de desarrollo que tenemos, que esta barra nada más se ve cuando el sistema está en modo desarrollo. Una vez que lo ponen en producción, no se muestra más porque es un peligro esto, porque tiene muchos datos, tiene las queries, todo. Esta barra de desarrollo se las muestro rápido. Esto que está acá, a la derecha, es lo que pesa la sesión del usuario. Lo que le sigue, que tiene un dibujito de una memoria RAM, es lo que consumió de memoria en hacer esta última petición. Esto es a nivel petición, por cada solicitud que hacemos. Lo que consumió de memoria, acá dice 3 megas que consumió. Este iconito rojo es los errores que ocurrieron en esta petición. El azulcito de acá es los warning. Y lo que tenemos acá a la derecha de todo es el tiempo que tardó en procesarse esta petición. Ahora bien, si vamos a la izquierda, hay como un dibujito de un cubo que nos va a marcar los distintos, no sé si se nota que se marcó en rojo. Eso nos marca los distintos paylets que hay en la pantalla. ¿Se acuerdan que les comenté que en una pantalla podía haber uno o más paylets? Acá hay dos en este caso. Para hacer rápido, si quieren saber el nombre del paylet, le hacen un inspeccionar elemento a la línea esta roja. Y acá me dice el nombre del paylet. Está muy chiquito, pero créanme que acá dice login. En el ID. Entonces ustedes ya saben que va a ser, entramos, acceso es el nombre de la aparición, login es el paylet. Sabemos que se trata de ese. El de al lado, si le hacen una inspección de elemento al de al lado, así, este se llama contenido login, el de la derecha. Entonces, es este de acá. Es este paylet que tienen que atacar, que tocar. Ahí más o menos queda claro de cómo, así se le hace más simple buscar los componentes. Es esa regla para... estábamos en... agregamos este link. ¿Quedó claro este ejemplo? Fue muy simple, agregar un HTML y un link y salió andando. Vamos a ir al siguiente ejemplo de personalización. ¿Cómo personalizar un JavaScript? Esto es muy similar a lo que pasa con el Twig. El JavaScript, como no tiene ningún mecanismo de herencia, vamos a tener que copiarnos todo el JavaScript original. Y lo que se quiere en este ejemplo es que el campo usuarios
este de acá, me valide que lo que yo ingreso sean nada más que letras. O números, para. Que pueda ingresar solo letras en el campo este usuario. Bueno, ¿cómo hago? Dijimos, operación acceso. Este payload era login. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo esto ya lo tengo hecho, pero acceso, login, y este es el JavaScript. Me lo copio. Vamos a abrirlo, el original. Háganle cuenta que lo copié. Y lo voy a replicar en el directorio de personalizaciones, que es pers unx. Acá como sigue, a ver si me ayudan. Bien. Login, excelente. Y lo pego acá, yo ya lo tengo armado, pero lo pego acá. Y acá tenemos los dos para comparar. A ver si esto me deja hacer zoom. No. Este es el original, que hace todo esto. Y el personalizado básicamente hace lo mismo, pero agrego este evento que hay acá abajo, un evento JavaScript. Que básicamente lo que hace este evento es que el evento blur del input de usuario, que es cuando pierde el foco, con una regular expression valida de que todos los caracteres que pusimos sean letras. Y si no es letra, muestra un mensajito que dice usuario inválido. Bien simple, es para mostrar nada más. Entonces, si ustedes ven, si yo pongo números, cuando esto pierde el foco, acá arriba me muestra usuario inválido. Si pongo todas letras, no me dice nada. El ejemplo está funcionando. O sea, el mecanismo con JavaScript es ese, es copiarme el JavaScript original y agregarle todos los eventos y todo el código que quiero personalizar. Hasta ahí vimos el ejemplo de JavaScript y vamos a empezar a tocar un poco de PHP, que es lo que por lo general más van a tocar. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es personalizar la operación horarios de cursada y en el combo de responsable académica, horario de cursada. Bueno, acá ya lo tenemos hecho. Le voy a mostrar cómo sería deshabilitando la personalización. Esto es fácil para deshabilitarla, pongo acá false y listo. Si ustedes ven este combo de... Ah, quedó cacheado. Bueno, mientras les muestro, así también lo tienen en cuenta, esto quedó cacheado. Ven que saqué la personalización, yo le doy F5 y me sigue trayendo con esta estructura, que es código entre paréntesis de la responsable académica y el nombre. No sé si lo ven. Yo ¿qué pasa? La caché dura unos 5 o 6 minutos. Para no estar esperando ese tiempo, hay un comando que tenemos, se lo voy a mostrar rapidito, que es el comando limpiar caché, que se corre por consola, si es que abre. Ah, acá está. Es simple, me paro donde está el proyecto, guaraní 3W, y el comando es bin, ustedes corren bin guaraní, y le va a desplegar todos los comandos disponibles en consola. Ah, perfecto, me deja hacer zoom. Estos son todos los comandos disponibles que hay, y el que acá me interesa para limpiar caché es bin guaraní, limpiar caché. Lo corro, me limpió la caché, entonces ahora ven que me lo trae, me está trayendo el original, como lo definió el SIU. Que el SIU nada más trae el nombre de la responsable académica. Yo como universidad me piden, me dicen, no quiero que se muestre esto, quiero que se muestre esto y además, entre paréntesis, el código de la responsable académica. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso
es personalizar la query. Lo que pide el ejemplo es personalizar la query para que traiga esos datos. Y la query básicamente está acá. Tenemos que personalizar. Estamos en la carpeta del SIU. Ah, no, perdón, dijimos que se lo iba a mostrar en el sistema de archivo, perdón. Source, SIU. Dijimos que todo lo que es catálogo está en modelo, datos, DB. Ahora no nos vamos a poner a buscar cuál es la query, pero créanme, es esta, usuario anónimo. Esto ya lo cerramos. Tenemos que sobreescribir esta clase, un método de esta clase. ¿Cómo hacemos? El mismo mecanismo de siempre, replicamos, nos vamos a la carpeta pers, entonces source pers, unx, modelo, datos, db, y con el mismo nombre, usuario anónimo, el mismo nombre que tiene la original. Bien, lo que tenemos que pisar es esta consulta. Vamos a acomodar un poquito esto, así se ve lindo. Estas son las annotations, recuerdan, del catálogo. Como ven, esta función también está acá. Y lo que estoy haciendo la estoy pisando. La estoy sobreescribiendo. Y como ven, la diferencia de lo que estoy haciendo es, en la original está trayendo el nombre tal como viene de la base. Yo lo que hago es que la columna nombre, no sé si acá puedo hacer zoom, no, la columna nombre sea el código concatenado con el nombre. Ese es el cambio que hice. Y el ejemplo además me está pidiendo que le agregue una caché de 6 minutos. Entonces, ¿cómo hago para agregarle una caché? Le pongo caché memoria, no sé si lo observan acá, caché expiración 360 segundos, que son 6 minutos. Ahora, hice esto. ¿Qué me falta hacer para que esto salga funcionando? Exactamente, el comando generar catálogo. Porque ¿qué pasa? Estoy creando una nueva función de catálogo con sus nuevas annotations, y para que estas annotations se compilen y pasen al sistema de archivo, tengo que correr el comandito. ¿Cómo? No, también. Sí, pero igual tenés que correrlo, sí. Tenés que correrlo igual. Corremos el comando. Justo estamos acá, bin guaraní, generar catálogo. Acá hay que poner el bloque de acceso, que es D01, que eso lo tenemos en el archivo de instalación config.php, eso. Todo ok. Ahí me generó el catálogo. Y si ven, lo que me va a generar, que este archivo también lo van a tener que versionar, lo van a tener que subir al SVN, a su personalización, me generó un archivito de info catálogo, que acá adentro toma esa clase, que es la clase de usuario anónimo, y vuelve a compilar todo. Compila todo las annotations y las pone acá. No, esto no hace falta que lo vean, es algo que lo hace por atrás y no. A lo que voy, que el archivito este lo van a tener que versionar y subir, porque si no, no le va a funcionar la personalización cuando se la descargue otro compañero que esté trabajando en el mismo proyecto. Si no suben esto, se le va a romper. Entonces, como ven, modificamos esa query. No, la activé, están activadas por, fíjate el core de fondo, pero ¿qué pasa? Limpiar caché. Hay que volver a correr, limpiar caché. Ahora sí, ahora va a tomar el cambio. Ahí está. Faltaba limpiar caché, para que vuelva a hacer la query y me la traiga con el formato que yo quiero. Como ven, es un ejemplo simple.
Pero bueno, ahí me está trayendo ya con el código entre paréntesis y el nombre. Ahora, varias cosas a tener en cuenta ya a nivel código. Bueno, esto sí se lo voy a tener que mostrar en el NetBeans para hacerle zoom, porque si no nos vamos a volver locos. Si uso un modelo, datos, DB, dijimos que es usuario anónimo. Y la de personalización, lo mismo, pero en pers. Source, pers, UNX, modelo, datos, DB, usuario anónimo. Algo que justamente hace un rato me preguntaban y está muy interesante explicarlo, que Chulupí tiene este concepto y por ahí el que está acostumbrado a Toba no lo ve porque Toba no usa, es el concepto de namespace. No sé si alguno está familiarizado con lo que es los namespaces de PHP. Si no lo paso a explicar rápidamente. El namespace es como si fuera una carpeta, concepto de una carpeta. ¿Qué es lo que pasa acá? Si ustedes se ponen a ver, yo tengo una clase acá que se llama usuario anónimo, la personalizada. Y tengo la clase original que también se llama usuario anónimo. Y ustedes dirán, no, pero si hay dos clases con el mismo nombre, se tiene que romper porque hay una ambigüedad de que las dos se llaman igual. Es como que vos tengas dos archivos con el mismo nombre en la misma carpeta, no te deja. Uno lo quiere sobreescribir al otro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué puedo tener esto acá? Porque cambian los namespaces. El namespace, siempre los namespaces del core del SIU arrancan con SIU y después toda la ruta que sigue. SIU, modelo, datos DB. Está en el namespace SIU. Las personalizaciones sí o sí, y esto están obligados, le tienen que poner en lugar de SIU, fíjense que es lo mismo. Lo voy a copiar y pegar. Fíjense que es lo mismo, pero en lugar de que diga SIU, le tenemos que poner el nombre de la carpeta a la personalización. Esto, grábenselo a fuego. Siempre para que cargue la personalización, el namespace es, cuando van a pisar una clase, es el mismo namespace que tiene la clase del SIU, pero le cambian SIU por el nombre de la carpeta, UNX en este caso. Entonces ahí ya no tengo el problema, porque tengo la clase usuario anónimo, pero dentro del namespace UNX. Y acá tengo la clase usuario anónimo, pero dentro del namespace SIU. Es como dos archivos con el mismo nombre, pero en distintas carpetas. Ahí no hay problema. Bueno, espero que con eso quede más o menos claro el concepto de namespace, de PHP. Ahora, ¿qué pasa? Mi clase usuario anónima, sí o sí tengo que hacer que extienda de la clase usuario anónimo del SIU. Como ven, yo pongo clase usuario anónimo, extiende de la clase del SIU. Con eso estoy heredando todos los métodos. Ahí está, ahí queda más lindo. ¿Qué pasa? Esto es herencia pura. Al estar heredando, estoy heredando todos los métodos que tiene esta clase, pero pisándole este. Es el único que estoy pisando. No, como dijimos al principio, no me copio todo, me copio nada más lo que quiero personalizar. Bueno, creo que ahí estamos con todos los ejemplos individuales. Ya agregamos caché todo. Y hay un último ejemplo que les quiero mostrar, que es una operación nueva, porque acá lo que vimos es tocar cosas ya existentes, tocar cosas de las operaciones existentes de 3W. Ahora les quiero mostrar un ejemplo que es una operación nueva. La universidad agarra y le pide a ustedes, háganme un nuevo módulo, una nueva operación. ¿Cómo habría que hacerlo? En este ejemplo, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a crear una operación para el perfil alumno. Nada más la va a poder ver el alumno. Que la operación se llama información del alumno. Es muy básica. Va a ver su propio nombre y apellido y la carrera en la que está inscripto. Y lo que queremos repasar
ahora es lo siguiente. Queremos repasar todo lo que vimos anteriormente, cómo personalizar un Twig, un JavaScript, un CSS, etcétera. Lo que es el manejo de múltiples personalizaciones. Vamos a ver que Chulupí nos deja tener varias personalizaciones en cascada. Esto les voy a mostrar ahora cómo es. También vamos a ver lo que es la interconexión entre gestión y 3W. Esto de los external y las clases compartidas. Y el manejo de namespaces, que ya con lo que les comenté recién vamos a andar bien. Bueno, yo tengo otra personalización preparada. Tenemos esta que se llama UNX. Y tengo otra, que la tengo acá, descargas material UNX, y tengo otra presentación que se llama UNX2. Esta me la llevo a la carpeta de personalizaciones. Proyecto Guaraní 3W. Source pers. La pego acá. ¿Y cómo hago para que me cargue las dos personalizaciones? Claro, puedo tener... Tengo varias alternativas en realidad. Puedo hacer lo siguiente, puedo decir, en vez de UNX, le digo, cargame UNX2. ¿Y acá qué pasa? Me va a cargar la personalización nueva, pero la vieja la perdí. Fíjense que los estilos y todo lo perdí. Entro con el alumno porque dijimos que esta operación es de perfil alumno. La operación nueva es esta. Está en reportes, información del alumno. Ahora le voy a explicar un poco el código. Y básicamente lo que hace esta operación es simple. Me muestra el nombre del alumno, su DNI abajo, su documento, y un desplegable con el nombre de la carrera en la que está inscripto y si es regular o no. Esto es una operación nueva. Vimos que acá lo que hicimos fue cargar la segunda personalización. Pero si yo quiero tener las dos personalizaciones, yo puedo hacer esto. Puedo pasarle un array acá. Hay que ver cómo tiene configurado el teclado acá. Bueno. Siempre uno tiene el teclado distinto y... Bueno, más fácil, me lo copio de acá. Más simple. Puedo tener esta otra estructura que le digo. Cargame la personalización UNX y después la UNX2. ¿Y esto qué hace? Esto hace como una cascada que es recomendable. Esto es recomendable para hacerlo, tener dos niveles nada más, no meter más niveles, 3, 4. Esto lo que hace es, tengo la personalización UNX que es la principal y una UNX2 que es... No, perdón. O sea, la que va a tener más prioridad va a ser UNX2 en este caso. Estoy cargando UNX como primera instancia y después cargo UNX2. Si yo tengo algo de UNX2 que está pisando, que también lo tengo definido UNX común, va a prevalecer la de UNX2. Es como un CSS, una cascada. Y si ven, ahora voy a tener las dos personalizaciones. Tengo la operación esta nueva y a la vez los estilos estos que le pusimos color marrón, etcétera. Con el logo, si ven, está el logo viejo, el logo personalizado, etcétera. Esta es la forma que tenemos de tener personalizaciones en cascada. Sí. Pasala si se... Sí. ¿Cuál sería la idea de tener más de uno? Está claro cuando son más de una unidad académica, sí. Claro. Pero en este caso, ¿qué ganarías? No, podría servir, un caso es que, suponete, una universidad tiene una personalización global, que dice, yo tengo esta personalización que es global para todas mis facultades. Yo quiero que todas mis facultades tengan color de fondo
lila. Esa la haces como personalización global. Y después tenés personalizaciones específicas por cada facultad. Yo digo, por ejemplo, la facultad de Derecho quiero con este logo, la facultad de Ingeniería con esta otra. Entonces ahí lo que haces es, en el array de personalizaciones, primero pones la global y después la de la facultad. Ah, buenísimo. Entonces ahí, en ese caso está... Para ahí está bueno. Ahí serviría, sí. Excelente. No, vos en realidad lo que podés hacer es, podés tener distintos bloques de acceso y cada bloque de acceso que apunte a una personalización distinta. Entonces podés hacer que por cada facultad cargar una personalización distinta. Siempre cada bloque de acceso apuntando a la misma base porque estamos hablando de base centralizada. Pero le podés ir cambiando la carpeta de personalización y le podés decir, Derecho tiene esta carpetita, Ingeniería, esta otra, etc. Podés tener ese esquema. Bueno, vamos a ver un poco esta personalización, cómo es la estructura. Es una operación nueva, o sea que no tenemos que andar sobreescribiendo nada de lo existente en el SIU. Si vemos acá es UNX2, perdón. Las operaciones, ¿dónde van? En la carpeta operaciones. Y creé una carpetita, no sé si llega a ver, que se llama info alumno. Así le puse a la operación, va el nombre de la carpeta. Lo segundo que tengo que hacer es esa operación agregarla al menú del alumno. Porque dijimos que es nada más para el alumno, no para el docente ni para el administrativo, para el alumno. Ahí, ¿cómo hago? Nosotros tenemos unos archivos. Vamos a ir a la raíz del proyecto. Tenemos la carpeta source, SIU, conf. ¿Sí? Lástima que la letra agranda la carpeta, pero no la letra, pero bueno. Créanme que acá dice conf. Acceso. Y acá tenemos un archivito PHP que tenemos uno por cada perfil. Tenemos uno para el alumno, uno para el perfil cursos, para el perfil docente, el perfil anónimo, que el perfil anónimo es cuando una persona entra y no se lo vio. Eso es el perfil anónimo que le decimos, que una persona no se lo vio. Y tenemos el perfil alumno, esta estructura de archivo, que acá básicamente decimos, esta operación va a ir dentro de tal menú. Esto conviene que lo veamos en NetBeans. Tenemos esa estructura. Yo lo que hago es, replico la estructura del acceso del alumno, que es, si nosotros vimos es SIU, SIU conf, acceso alumno. Ahora, como dijimos, esto es lo mismo que en el archivo de mensajes. Esto es un array, es exactamente lo mismo. Es un array y no me copio todo el contenido. Eso no. Simplemente lo que hago es, me replico la estructura, UNX2, conf, acceso alumno, y agrego una nueva entrada acá. Que esta entrada se va a mergear con el original. Me va a quedar el original más esto. Vamos a hacerle zoom. ¿Y qué fue lo que hice acá? La operación que se llama infoalumno, este es el nombre de la carpetita. Le dije, activa true. Esto siempre tiene que estar activa para que esté funcionando. Si le pongo activa false, me va a tirar un error al querer entrar. No me aparece más. Activa true. Y le digo que esté dentro del menú consultas. Acá se llama consultas, pero el menú consultas es este menú que dice reportes. Me la agregó acá. Hago un poquito de zoom. Me la agregó acá la operación. Y acá accedo. Ahora ustedes dirán, ¿y dónde sale este mensaje y todo esto? Bueno, lo que yo hice
Bueno, esto quedó claro, ¿no? Lo del archivo de mensaje, más o menos, no del mensaje, no, de acceso, que agregué la operación para que aparezca en el menú en el perfil alumno. Estoy diciendo, esta operación es para el alumno. Esto ya lo podemos cerrar. Agregué un archivo de mensajes también, acá, con todos los mensajes relativos a esta operación. Por lo general tenemos una convención de que los mensajes lo ponemos con esta estructura, le ponemos nombre de la operación, punto, y la clave del mensaje. Cosa para saber que todos estos mensajes pertenecen a la operación y ya tenemos una convención que, si ustedes se fijan, cuando entramos al menú, nos aparece un mensaje que dice información del alumno. Y ustedes por ahí dicen, ¿de dónde salió este mensaje? Nosotros, cuando agregamos una operación, en el archivo de mensajes tenemos que agregar una clave que sea header menú. Esta parte es fija, header menú, punto, info alumno, que es el nombre de la operación. Ya con eso lo toma. Entonces, este mensajito corresponde al que aparece en el menú. Y bueno, esto ya acá no vamos a volver a entrar, pero acá están todos los mensajes que ahora los vamos a mostrar en el twig, etc. Estos son los mensajes de esta personalización. Ahora, ¿qué pasaría si yo en esta personalización meto un mensaje con la misma clave que la personalización UNX? ¿Qué pasa ahí? Prevalece este, porque como esta personalización la cargamos en la segunda, como segunda personalización, va a tener más prioridad esta. O sea, se forma una cascada, que es UNX2 tiene más prioridad que UNX y UNX tiene más prioridad que el SIU. Es como esa cadena, esa cascada, digamos. Bueno, ¿qué tenemos que crear? La carpeta operación. En operaciones la creamos info. Lo primero que creamos es un controlador. Y este controlador, si ven, ¿qué volvemos a ver acá? Que dice UNX2, porque es el nombre de la carpeta. Esto siempre ténganlo en cuenta, que los namespaces siempre son, arrancan con el nombre de la carpetita de la personalización, UNX2. Tengo que extender del controlador de 3W. Y acá hay otra sintaxis, que esto es PHP. No sé si se acuerdan que cuando personalizamos el modelo en el ejemplo anterior, acá pusimos extend y todo el path, el path absoluto. Otra forma para que nos quede más corto es hacer un use, ponemos use de esa clase y ya con eso la estamos usando. Y después bueno, ¿cómo es tu nombre? Lo que nos dice Germán es que en el ejemplo anterior tenía el mismo nombre, la clase con la clase que estaba extendiendo. Pero eso no es problema. Ahora yo tengo un ejemplo, este mismo ejemplo le voy a mostrar, que nosotros acá le podemos poner un alias a ese use. Entonces, si tiene el mismo nombre, no nos afecta. Ahora lo vamos a ver en instantes eso. Y como vemos acá, bueno, no vamos a usar ningún modelo por ahora, entonces le puse que el modelo null. Y tenemos una acción index que está vacía. Y por ahí se preguntan por qué está vacía. Porque en este caso, en esta presentación que es muy simple, no hace falta, porque ya los datos que les vamos a mandar a la vista ya los va a cargar el Pagelet. No sé si se recuerdan que les conté que un Pagelet es una unidad de vista independiente que ya tiene un PHP que carga sus datos y se los pasa a la vista. Entonces en el controlador, en este caso no hacemos nada y lo ponemos en el Pagelet. ¿Y cuál es la ventaja de esto? De que después ese Pagelet, si lo queremos usar en otra operación, lo podemos reutilizar, porque es independiente, ya tiene su PHP que le carga los datos, su CSS, es como algo atómico que lo puedo usar donde quiero, en cualquier otra operación. Bueno, esto es el controlador, recuerden esto siempre, UNX2 que es el nombre de la carpetita, ahí les muestro el controlador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer?
lo que tenemos que hacer, otra cosa importante es la vista. La vista más o menos es parecida a esto. Y tenemos lo mismo, tenemos namespace que arranca, esto se los machaco o en X2. La clase se tiene que llamar vista y tiene que extender de vista de 3W. Esto está en la documentación, estos pasos de cómo crear la estructura básica de la operación. Y la vista dijimos que setea la información de esta operación, la información visual. Una de las cosas que vamos a ver es los pagelets a cargar. Acá lo que vemos es que está diciendo cargame el pagelet operaciones infoalumno, pagelet infoalumno. ¿Qué es este? Es este que está acá. Este kernel localizador instancia lo instancia y le pone como una etiqueta que se llama, acá le puse info, pero acá puede ser el nombre que ustedes quieran. ¿Y para qué es esto? Este info es para que después en el template, que esto ya es código Twig. ¿Recuerdan los que les dije que Twig tenemos templates globales y templates hijos que heredan de los globales? Nosotros acá tenemos que este template está heredando de uno que es una columna. Es un template que define una columna. Se los voy a mostrar, lo busco si no se me tilda la máquina. Acá está. Nosotros tenemos acá definido un template global que es un template de una columna. Que define una columna y nos define un bloque vacío que nosotros ahora lo vamos a pisar. El Paisley le va a inyectar contenido ahí adentro, HTML. Este ya lo cierro. Y acá en el Paisley, ¿qué le estamos diciendo? En el template twig. Estamos diciendo, heredad de este que es una columna. Y pisale en columna 1 info.render. Que info es el nombre que le dimos acá, del Paylet. Y render es un método que lo procesa y ahí adentro mete todo el HTML que genera el Paylet. Pero tengan en cuenta que este info es porque acá le llamamos info. Si yo acá le llamo navigator, no. Files. Ahí está. Si yo acá le pongo Sarasa, a ver si no se rompe. Sarasa. Supuestamente acá tendría que seguir funcionando. Sí, ahí está. O sea que el nombre acá le pueden poner lo que ustedes quieran. Acá arriba también define, hay otro bloque que define el template padre, que es un título de operación. Y nosotros acá le inyectamos todo este HTML. Y acá tenemos un ejemplito de twig de lo que estuvimos viendo, que lo que estamos haciendo es, estamos diciendo, buscame este mensaje, pipe trans, o sea, quiere decir, buscame en un archivo de mensajes, y el doble llave que le está diciendo, haceme un eco, imprimímelo en pantalla. Si vamos al archivito de mensaje y lo buscamos, me lo copio, es este. Información del alumno. Si yo acá lo modifico, Sarasa. Acá arriba dice información del alumno, Sarasa. Es ese mensaje que... Excelente, bueno. ¿Dónde estábamos? Esto lo cierro. Bueno, ¿qué más nos falta esta operación? Nos falta trabajar dentro del Paylet. Dijimos source, pers, o en X2, operaciones, info, alumno. El Paylet dijimos que tiene varios componentes importantes. Tiene el PHP, que es este de acá,
que es el que lo va a cargar con los datos. Ahora bien, hay una convención de que para prepararle los datos a las vistas hay un método que se llama prepare, que acá le preparamos los datos para la vista, para que el Twig los muestre. Y algo importante acá, tenemos un array que es thisData. Acá es donde vamos, en este array, en esta propiedad que termina siendo un array, le vamos a meter todos los datos para la vista, en el modo clave valor. Yo le quiero mandar datos del alumno. Y ahora, acá nos vamos a meter un poquito en el modelo de cómo estoy cargando estos datos del alumno. Yo ya tengo un método del core que me trae este método me trae el ID del alumno que está logueado. Es este kernel persona get ID del alumno. Y vieron que dijimos que en este ejemplo íbamos a ver cómo reutilizar una clase de gestión, que la traemos con el SVN external, no sé si recuerdan que le había contado. Lo que estamos haciendo acá es llamar un catálogo. ¿Se acuerdan? Catálogo consultar. El catálogo se llama alumno, que acá lo estoy pisando, lo estoy heredando. Y estoy agregando un método que se llama getDatosAlumno. ¿Esto dónde va a estar? Va a estar dentro, en la personalización, dentro de modelo, datos, db, alumno. Y como ven, lo que estoy haciendo acá es, le estoy diciendo, el catálogo de alumno hereda al alumno del SIU. Y acá hay uno de los ejemplos que les mostraba, les explicaba recién. ¿Se acuerdan que dijimos que acá tenemos el problema de que yo estoy definiendo una clase de alumno que hereda de otra que se llama alumno, la del SIU? Pero lo que puedo hacer es ponerle un alias a este nombre de clase. Entonces yo lo que hago es, hago un use de la clase alumno del SIU, del catálogo del SIU, pero lo renombro esto como un alias de SQL, el típico as, que le cambiamos el nombre de una columna. Acá le estamos cambiando el nombre a la clase y le decimos alumno, pero del SIU. O le podríamos haber llamado alumno core, del core, del núcleo. Entonces acá digo, clase alumno extiende de alumno SIU, que está extendiendo de esta. Y acá no estoy sobreescribiendo, estoy agregando, porque este método no existe en la original. Ahora miren lo que estamos haciendo acá adentro. Estamos llamando a un co de gestión. Esto lo habrán visto ayer las clases, los co y los act, las clases de consulta. Acá estoy reutilizando una query que ya me viene de gestión, ya fue desarrollada en Guaraní Gestión. La estoy reutilizando, pero a la vez la estoy mejorando. ¿Por qué? No sé si recuerdan que TOBA no tiene caché. Entonces cada vez que hago una query va a ir siempre a la base de datos. Yo lo que estoy haciendo es, la estoy usando en este catálogo y le estoy diciendo, bueno, le estoy pasando los parámetros. Este co lo que me pide es que le pase al alumno. Entonces le digo parámetro alumno. Ahora, ¿qué pasa? Yo como estoy llamando un método y no lo estoy metiendo en una query el parámetro, le tengo que poner no quote. ¿Por qué? Porque si no le pongo el no quote me viene entre comillas y se me va a romper cuando llame al co. Porque este co quiere que yo le pase el ID del alumno pero sin comillas, o sea, el integer. Un integer así como viene, pelado. ¿Qué es lo que le estamos agregando acá? Caché memoria. Al no ponerle tiempo de expiración, ya hay un tiempo de expiración por defecto, que creo que son 5 minutos. Pero ustedes se lo pueden modificar, ponerle más, menos con la directiva caché expiración. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos reutilizando un co, reutilizando el co de gestión, pero agregándole caché. Cosa que no tenemos que ir cada rato a la base de datos. Y si vemos, les voy a hacer una muestra acá. Vieron que yo les comenté la barrita esta de desarrollo que tiene un montón de utilidades. Una de las utilidades es mostrar el resultado de las queries. Yo vengo
acá me está diciendo catálogo, alumno, método, get datos del alumno, caché true. Me está diciendo que viene de caché. Y si ustedes ven acá abajo, no está haciendo la query. ¿Esto por qué? Porque lo está trayendo de memoria. Las veces anteriores que entramos en la operación, cachó, guardó en caché. Entonces no hace más la query. ¿Ves? Yo hago F5, busco y no está haciendo la query. Me trae los datos directamente. Ahora, ¿qué pasa si yo corro un limpiar caché? Yo acá estoy forzando el limpiado de la caché. Entonces ahora estoy forzando de que vaya y busque en la base de datos. Entonces, vuelvo a entrar acá, F5, despliego esto. Estaba acá abajo, bueno. Acá me está mostrando la query. En los casos anteriores no la estaba haciendo porque me venía de... Ahora, ¿qué pasa? Limpié caché. Entré, hizo la query, guardó. ¿Qué pasa si ahora vuelvo a hacer F5? La va a traer de caché, porque ya tiene una caché que dura 5 minutos. Durante 5 minutos me lo va a estar trayendo de caché y vemos que no hace... Vemos que la query no está. Bueno, redondeando el ejemplo, acá tenemos la query, el catálogo que me trae los datos. El que invocó a este catálogo fue el Paylet. Lo llamó y se lo seteó para la vista. Hizo thisData, datos alumnos, los datos del alumno. Así como los agarró, se los pasó a la vista. Ahora, ¿cómo accedo a esto en la vista? Fácil. Tengo el archivo default twig. Y para acceder a estos datos, para acceder a todo lo que está dentro de data, se accede con esta sintaxis, que es this.data. En Twig, el punto es como si fuera la flechita de PHP. Vieron que en PHP para acceder a un método o a una propiedad de una clase o una función es con la flechita, con el guión medio y el mayor. En Twig lo reemplaza para que sea más limpio con un punto. Entonces, this data, estoy accediendo a esto. Ahora, ¿cómo accedo a los datos del alumno? Agregando punto this data, datos del alumno. Y en el array de datos del alumno, ¿qué tengo? Tengo nombre, que lo estoy imprimiendo en pantalla, tengo documento, tengo estos datos que lo estoy imprimiendo. Además de mensajes. Por ejemplo, acá tenemos el mensaje ver más, que ese viene del archivo de mensaje. Y bueno, con esto se está armando... Vamos a achicar un poco más. Trae los datos del alumno y lo está mostrando en pantalla. Ahora, bueno, ¿cómo tenemos? Acá vemos que hay un... ¿Esto con qué se está haciendo? Esto, el desplegar. Acá que tenemos JavaScript. Claro. Este botón ver más tiene un JavaScript. ¿Cómo agrego un JavaScript? Es muy fácil. Acá hay una serie de convenciones que bueno, vale la pena explicarlas. Yo cuando creo un payload hay unas convenciones de que el CSS se tiene que llamar default CSS. El twig default twig. Y el JavaScript se tiene que llamar, no sé por qué quedó distinto, la verdad que no sé, pero se tiene que llamar paylet guión-bajo y el nombre del paylet. Una pavada, sale de la convención del default, pero bueno. Siguiendo estas convenciones, todo esto se carga automáticamente. Yo en ningún momento tengo que hacer el include del CSS y el include del JavaScript. Ya se carga automáticamente. Si entramos al twig, en ninguna parte ustedes ven que yo estoy cargando el CSS a mano con style o el JavaScript con el tag script. No, se está cargando automático porque estoy respetando las convenciones. Cuando haces clic sobre este botón, mostrame esto.
esto que está en azul. Es muy simple. Ah, no, perdón, no es un mostrame, esto es una función de jQuery que lo que hace es un toggle, que lo que hace es, la primera vez que haces clic muestra, la segunda esconde, muestra, esconde. En vez de andar preguntando si está visible, mostralo, hace un show, y si no, hace un hide, te lo resuelve esta función. Muestra y esconde. Ahora, si nosotros vemos, decimos, bueno, pero originalmente ese div está oculto. ¿Cómo logramos hacer eso? Con CSS. Y el CSS es muy fácil. Creamos un archivo default CSS y le decimos que el div que se llama info_extra, que es el div ese azul que vimos, bueno, le decimos display none, no te muestres, color de fondo azul y color de letra blanco. Le damos esas propiedades y vemos que originalmente está oculto y después se muestra. Y creo que ya con este ejemplo vimos todo lo que teníamos intención de ver, que era manejo de múltiples personalizaciones, estas dos personalizaciones en cascada, la interconexión entre gestión y 3W, que lo vimos con la reutilización de un co, y el manejo de namespace, que creo que más o menos quedó claro la idea de namespace. Si no, cualquier cosa ahora nos preguntan. Bueno, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Abrimos espacio para las preguntas. Prendemos la luz, así nos despertamos. ¿Preguntas no hay ninguna? ¿Tiene que ver con todo lo que hablé? ¿Alguna pregunta? Hola. Quería consultar si todos los insert o select a la base Sí. se hacen con el catálogo, todos o... Claro, sí, todo lo que es consultas directamente a la base, todo lo que es bajo nivel, va dentro de las clases de catálogo, sí. listo. También, esto que acabamos de ver, que si vos ya tenés en gestión, que a nosotros nos pasa mucho, si nosotros en gestión ya tenemos consultas, ya sea queries o insert, delete, update, que ya los tenemos ya hechos en gestión, y en vez de volverlos a hacer en autogestión, los reutilizamos. Ya sea los co como los act, los podemos reutilizar y nos ahorramos de reimplementarlo en Chulupí. Allá. No sé si es fácil para que lo expliques, pero ¿cómo poner el botón imprimir a un reporte? Ponele. No sé si es fácil, por eso no sé si es para que lo expliques así fácil. Pero. Un botón. No, ahí claro, o alguno de los reportes que ya existen, ponerle un botón imprimir para que puedan imprimir ese reporte, para que se pueda exportar imprimir, a PDF. pero a un PDF. Sí. Te lo explico más conceptualmente. El botón es fácil, vos personalizás el tweet, como los ejemplos que vimos de personalizarlo, y metés un botón de HTML, un botón, o un link puede ser también. Después, en el link o en el botón le vas a poner que el href, o a donde apunta, a la acción que te lleva, va a ser una acción del controlador que haga el imprimir. Y bueno, nada, y el imprimir, toda la funcionalidad de imprimir la haces en el controlador. De tomarlo, vos de repente querés imprimir un PDF, lo que vas a hacer, vas a llamar al catálogo, el controlador va a llamar al catálogo para que le devuelva los datos. Suponete vos querés un reporte del alumno. El controlador va a llamar al modelo, le va a decir tráeme los datos. Una vez que los tiene, se los va a pasar a un Jasper y el Jasper lo va a imprimir. Pero
agregar el botón, que es HTML, y que el botón queda apuntando al controlador, a una acción del controlador. ¿Qué tal? Si tenés algún ejemplo de una petición vía Ajax, por ejemplo, como un autocomplete o seleccionar una persona. Sí, personalizado no, pero sí hay un montón de Ajax. ¿Vos querés reemplazar un Ajax? Ponele un Ajax existente. Sí, o personalizar, por ejemplo, querés buscar una persona y hacer algún reporte o... Sí, Ajax hay por un montón de lados. Segundito. Si nosotros tenemos un método igual, acá está, acá encontré un ejemplo. Sí, sí, sí. Primero estaba buscando. Acá hay un ejemplo de Ajax que si ustedes lo ven lo van a notar muy parecido. Bueno, hay algo que no aclaré. Chulupí ya tiene ciertas librerías JavaScript cargadas. Una de ellas es jQuery, que la mayoría debe conocer, jQuery. O sea que vos podés usar jQuery, ya está cargado y ya podés empezar a usarlo. Si vieron el ejemplo que di, el método ese toggle que muestra y esconde la información del alumno, ese toggle es de jQuery. Pero nosotros tenemos acá una capa que hicimos, que es una capa muy por encima. Tenemos un método que es kernel Ajax call. Este por atrás termina usando el Ajax de jQuery. Pero ¿qué es lo que agrega esto? Que cuando inicia el Ajax muestra un mensajito que dice cargando. Y cuando termina lo oculta ese mensaje. ¿Qué pasa? Eso lo hicimos porque era algo normal, común, que lo usábamos en todos lados, que era, ¿qué pasa? Vos cuando haces un Ajax, el alumno hace clic y no se entera que está haciendo el Ajax por detrás. Y si tarda mucho, el alumno se empieza a desesperar y a hacer clic, quiere seguir navegando. Entonces nosotros agregamos esta cáscara, este caparazón, que lo que hace es, cuando se dispara el Ajax te va a mostrar un cargando, para que el alumno se quede tranquilo. Cuando termina, se completa el Ajax, lo oculta. Pero básicamente este call por atrás lo que hace es un Ajax de jQuery. Y es fácil el Ajax, le decís la URL, a dónde tiene que hacer el Ajax, el método, si lo haces con post o get, data, los datos que le querés pasar, que si vos esto lo haces por post, el Ajax siempre lo ataja a un controlador y todo esto lo vas a tener dentro del pesos post. ¿Viste la variable global pesos post? Todo esto te viene ahí adentro. En el controlador vas a hacer todo lo que tengas que hacer, llamar a la vista no. Cuando es un Ajax ya la vista no entra en juego. Cuando haces un Ajax vas a llamar al modelo, hacer todo lo que quieras, insertar, guardar, borrar, y le vas a retornar un JSON. Que ahí tenemos un montón de ejemplos. Usamos la función JSON encode. A ver si acá está. JSON. Siempre te tenés que acordar que cuando haces un Ajax, responder con un JSON, una estructura de formato JSON. Y básicamente es eso. Después tenés los eventos muy similar. Son los mismos eventos que tiene el Ajax de jQuery, el success, que es lo que haces cuando el Ajax salió bien. Acá no está, pero también le puedes agregar el error cuando se rompió el Ajax. Pero es muy simple. No sé si hay alguna otra pregunta.
Ah, allá. Sí, un poco que me aclare un poco más el tema de la funcionalidad compartida entre gestión y autogestión. Por ejemplo, inscripción a materia. Sí, Vos tenés que en gestión, tenés que tener ciertos parámetros, ser regulada, estar reinscripto. Y esa funcionalidad es la misma que usa autogestión, es decir, los mismos archivos, la misma SQL, todo, claro. y los parámetros. No, en realidad no todo se comparte. Se comparte, mira, vamos a volver a la PPT y lo vemos en el código también. Hay ciertas cosas que se comparten entre 3W y gestión. Una es la clase, si nosotros entramos a Source View modelo G3, vamos a ver todo lo que está en PHP núcleo de gestión. Después también tenemos los Jasper. Si ustedes agregan Jaspers, los van a ver en 3W. Sí, sí, sí. En realidad ustedes los Jasper los van a agregar acá abajo, en personalización. Y nosotros tenemos una carpeta que es Source per gestión en 3W que apunta a personalización de gestión. Y si lo vemos en el código, esto ya lo vamos a cerrar. Dijimos que es Source View modelo G3, núcleo. Todo lo que ven acá adentro se va a ver muy chiquitito. Acá no se ve. Son clases de gestión. Ven, por ejemplo, acá está un co, este co-catras. Que este fue programado en gestión Gestión. y se está trayendo a través del external. Y sí, como son queries, se pueden, sí, las podés llamar directamente, como vimos en el ejemplo que estuvimos llamando un co. Acá no hay problema. Llamás y se ejecutan y es como llamarlas exactamente igual que llamarlas en gestión. Ah, está. Exactamente. Después tenés otro que son los ACT, a ver si encuentro uno. Acá tenemos el ACT docente. La diferencia básicamente ya le habrá contado a los muchachos, el CO y el ACT. El CO son clases de consulta. En los Claro, CO el van a ACT. encontrar select. Como ven acá tenés select, El LAC es el que me preocupa. select, select. Y el ACT se dividió para hacer todo lo que es insert, update. Como ven acá tienen insert, update, update de nuevo. Esa es la diferencia básicamente. Pero Ese puede- mismo te lo toma autogestión. te lo toma, sí, Te lo te lo toma. comparte. Te lo toma sin ningún problema. Ah, está bien. Después también te toma los Jaspers, los puedes reutilizar y todo lo que personalices también. Sí, lo puedes reutilizar. Después también clases, hay otras clases que también, lo único que no puedes reutilizar, José por ahí lo puede aclarar mejor, son los CN, los CI, Ah. eso, No, esos porque no hay que son propios reutilizar. de TOBA. Esos son de TOBA. Esos son de TOBA. Ah. Vas a ver que por ahí te vienen, con el external te los trae, pero eso no los puedes usar. Ujú. Pero el resto sí. Mismo si querés usar constantes de otras clases, también podés acceder a esas constantes, a los métodos, todo. Está bien. Estás a nivel PHP ahí, estás usando el PHP. Bueno, gracias. Excelente. Bien. Esto va más que nada a modo de sugerencia, por la experiencia de haber personalizado en el Guaraní 2. En el Guaraní 2. Si en algún momento pueden ir agregando una API o por lo menos la descripción de las clases y los métodos principales, sobre todo para crear operaciones nuevas. Claro, Si es sí, personalizar, podés ver el código y modificarlo, pero si agarras una operación nueva, nos ha pasado de copiar operaciones viejas, ya existentes, no viejas, sino ya existentes, y quedarnos con código muerto que no sabíamos ni para qué era, y obviamente uno puede seguir el código fuente hasta
el núcleo, pero cuesta mucho y se tarda mucho tiempo en ese proceso y no en la personalización misma. Sí. No va a salir, o sea, no es que lo necesitemos ahora, pero es una sugerencia a futuras versiones. Sí, no, eso lo tenemos en mente y ya lo hablamos varias veces, porque claro, en Toba sí tienen toda una documentación, vos en el Toba Editor o mismo en la página de Toba, en el sitio web de Toba, ahí tenés cada componente, qué método tiene, qué funciones tiene. Nosotros en la wiki todavía nos falta agregar cosas. Tenemos documentación de ejemplo de personalización, pero no tenemos una API, como decís vos, que te diga, esta clase tenés todos estos métodos y hacen esto. Sí, eso ya lo tenemos en el tintero, donde estemos menos a las corridas, vamos a empezar a documentar toda la API de Chulupí. Me quedó una duda en el ejemplo que estabas dando, cuando retornaba el array y le ponías en el annotation que dijiste no le pongamos porque si no te trae el string. Sí, el no quote, sí. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque ahí... Bueno, sí, voy a tratar de explicarlo. Sí, la personalización... acá. El no quote. No quotes. ¿Cómo? El no cuota, que le pusiste alumno. ¿Cuándo usar eso y cuándo no? Sí, te explico por qué hice esto en este caso. Acá estamos reutilizando un co, y ya que estamos se los voy a mostrar. Vamos al archivo. Si ustedes se fijan, este co, bueno, se va a ver, pero eso negrito me muestra arriba es la ruta de dónde está el archivo y está dentro de Source View modelo G3 núcleo, que es donde está apuntando el externo. ¿Qué pasa? La función, estamos llamando coalumnos, esto que le estamos pasando acá en el string es el nombre de la clase y esto es el método, la función, getDatosAlumni. Esta función, ahora voy a hacer zoom, haciendo lío acá. Esta función acá me espera que yo le pase el ID del alumno, pero como un integer. ¿Y qué pasa? Si yo se lo paso cuoteado, se va a romper porque ya le aplica el cuoteado y ya no le va a llegar como integer, le va a llegar como un string. Hay casos que, por ejemplo, no solamente le hace un cuoteado la directiva quote, sino también escapa, si encuentra un string que puede ser una amenaza de SQL injection, te lo escapa. Te lo escapa para evitar el ataque. ¿Qué pasa? Como acá estamos llamando a una función de un co y necesita que le pases el integer así como viene, yo le puse no quote. Pero imagínate otro caso, imagínate un caso de que yo en vez de estar llamando un co, acá estoy haciendo la query y se lo tengo que pasar a la query directo. Ahí sí me conviene que venga cuoteado, porque quiero que venga cuoteado porque se lo estoy concatenando a la query. Ok. No sé, perfecto. Sí, ahora sí. Quedó claro, excelente. Y algo que nos olvidamos acá, que lo pasamos de largo, es que tuvimos que haber corrido un general catálogo. Yo ya lo había corrido antes, pero esto como tiene annotations, teníamos que haber corrido un general catálogo para que funcione. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. ¿Se anotaron todos con el presente en la hoja? ¿Hay alguno que no? Bien, por acá atrás.
Bueno, hacemos un break. No, esto no es parte de la,